Muy buenos días, y muy buenas tardes y muy buenas noches, depende de donde usted esté. Este es nuevamente su hermano en Cristo, Ray Regalado, quien está aquí para continuar la serie Principios del Reino. Hoy vamos a comenzar con el tema de la cultura del reino. Recuerden que estamos estudiando las características que un reino tiene. Para que sea un reino tiene que tener 10 características y hemos visto algunas de ellas, como el rey señor, el territorio, la constitución, los ciudadanos, la ley de Dios, la ley en el reino, y hoy vamos a hablar un poco acerca de la cultura del reino. Así que, mis queridos, ¿estamos preparados para continuar con esta aventura? Espero que sí. Vamos a orar, a invitar al gobernador del reino que sea nuestro huésped de honor. Nuestro Padre y nuestro Rey que estás en los cielos, en esta hora queremos darte gracias una vez más, Señor, por todas las bendiciones que hasta aquí hemos recibido. Queremos ponernos en tus manos, Padre. Abre nuestra mente, que tu palabra pueda penetrar hasta lo más profundo de nuestro ser. Enséñanos los misterios, las grandezas, los tesoros de tu reino, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Muy bien, si usted tiene su Biblia, tenga la mano, usted puede pausar este video, llevarlo para adelante, llevarlo para atrás, revisar los videos anteriores, pero ahora vamos a hablar un poquito acerca de lo que es la cultura del reino de Dios. ¿Por qué? Ya como ciudadanos del reino, nosotros no podemos estar discutiendo de que, no, yo voy a defender la cultura de donde yo nací, que esto para acá. Recuerden que tenemos una doble ciudadanía, y la ciudadanía que yo quisiera que fuera en primer lugar es la ciudadanía del reino de Dios. Y como ciudadano del reino, entonces yo debo vivir bajo la cultura del reino de Dios. Pero, ¿qué es una cultura? Nosotros podemos decir que una vez tú entiendes la cultura de una nación, de un pueblo, tú vas a entender a la gente de ese pueblo. Porque la cultura define quiénes son las personas que viven allí. Todo lo que se hace en una nación, ya sea de forma intrínseca o extrínseca, está unida a su cultura. Así que vamos entonces a entrar de lleno a este tema bien interesante. Ya nosotros estudiamos en videos anteriores, por ejemplo, que cada país tiene un territorio, que es la tierra, que es la parte donde el rey domina. Ahora, sin tierra no hay país. No puede existir un país que no tenga un territorio. Históricamente, por ejemplo, la tierra que habita un pueblo influye o significativamente en la cultura que ésta desarrolla. En otras palabras, dependiendo de donde viven las personas, en la forma que viven las personas, esto es una influencia poderosa sobre las personas. Deben ponerle un ejemplo más específico. Las personas que viven en el desierto, por ejemplo, ellos no pueden tener una cultura marítima, a menos que no vivan cerca de la costa. La cultura que ellos van a desarrollar va a ser una cultura de un ambiente árido, donde viven. Asimismo, lo que viven, por ejemplo, en el Polo Norte, que viven con un frío todo el año. O sea, la cultura no va a ser igual allí que aquellos que viven en el desierto. ¿Me están siguiendo? Porque es importante entender el territorio donde están viviendo, va a marcar muy profundamente cómo va a ser la cultura. Ahora, un segundo componente, aparte del territorio de cada país, es lo que se llama el idioma. Sí, ahora, no me pregunten qué idioma vamos a hablar allí en el reino de Dios. Bueno, todavía yo no he llegado allí, no tengo esa respuesta. Lo que sí le puedo decir es cualquier idioma, vamos a tener una mente capaz de hablar cualquier idioma que se hable en el universo. Eso sí se lo puedo decir basado en la Constitución. Ahora, el idioma en una nación, un país, es algo que es innato a ello, es algo que es importante, que define la nación o el gobierno. Muchas naciones del mundo tienen numerosos dialectos, como se llama, idiomas, pero cada nación siempre decide un idioma principal, porque el idioma lo identifica como país. Todos los países del mundo, todos los gobiernos del mundo, aunque hablen varios dialectos, aunque se hablen varias lenguas allí, hay una que se toma como la principal. El lenguaje es la clave
de la unidad. ¿Y por qué se toma uno como principal? Porque en ese lenguaje es donde se escriben las leyes, en ese lenguaje es donde se enseña en la parte educativa a todos los ciudadanos de esa nación, o sea, en el lenguaje principal. Y esto es un factor clave para que la cultura de una nación también se desarrolle en cuanto al lenguaje que ellos hablan. Ahora, otra cosa que ya nosotros estudiamos también es que todos los países tienen leyes, y estas leyes, cada nación elabora un cuerpo de leyes que todos deben obedecer para garantizar la paz. De hecho, lo que le estoy mencionando ya lo estudiamos en diferentes videos, pero cada una de estas partes contribuye a la cultura del país. Por eso es que lo estoy mencionando de una forma un poco diferente a como ya nosotros lo hemos estudiado. Las leyes, por ejemplo, garantizan la paz, el orden, la seguridad de los ciudadanos. Sin ley no hay país, porque la ausencia de la ley conduce al caos, y una nación no puede vivir en un caos. Las leyes de una nación reflejan la cultura de esa nación y viceversa. La cultura y la ley se afectan de una manera u otra. Todas estas partes, hermanos, se aplican al reino de Dios. En el reino de Dios hay un territorio, en el reino de Dios hay leyes, o sea, cada una de estas partes, yo quiero que usted empiece a hacer los links, así, las conexiones en su mente. Wow, cómo verdaderamente se aplica al reino de Dios. Por ejemplo, cada nación también utiliza símbolos específicos, únicos para representarla y ayudar a inspirar a la unidad, al patriotismo, la lealtad, al orgullo de la nación, que tenga un sentido de identidad nacional. ¿Cuáles son, por ejemplo, cuál es uno de los principales símbolos que tiene una nación? La bandera. Una bandera representa o simboliza su historia, los sacrificios, el sufrimiento y los triunfos de su gente, lo que la gente se ha constituido para hacer. Todas estas cosas se relacionan también con la cultura. Pocos símbolos nacionales son más poderosos como el de la bandera. Ahora, aquí quiero abundar un poquito más, aunque voy a ser breve en esto, ya que nosotros hemos hablado en detalle sobre los demás puntos. Y yo sé que alguien tal vez se preguntará, bueno, pero si los gobiernos tienen bandera, ¿verdad? ¿Tendrá alguna bandera el gobierno de Dios? ¿Se han preguntado eso? ¿Han estudiado ustedes o le han predicado en la iglesia alguna vez de que el reino de Dios tendrá una bandera? ¿Les gustaría saber, por curiosidad, si el reino de Dios tiene una bandera? Solo por curiosidad. Déjenme decirle, vamos a tomar solamente un video para hablar de esto, porque es tan importante, tan profundo y con una enseñanza tan espiritual que yo no puedo colocarlo en este momento, porque nos llevaría entonces del mensaje de la cultura que queremos hablar. Así que, como este mensaje se va a dividir en dos, después de este video va a haber un paréntesis, otro video que solamente va a hablar de la bandera del reino, y luego el siguiente video terminará la parte número 2 de la cultura del reino. Es bien sabroso, se los digo, pero sí le voy a leer un versículo donde nos enseña aquí en la Constitución lo que nos dice acerca de la bandera del gobierno de Dios. ¿Están preparados? Isaías 49, 22. Allí la palabra de Dios nos dice, así dijo el Señor Jehová. ¿Quién está hablando aquí? Jehová, el Rey. He aquí yo alzaré mi mano a las gentes, y a los pueblos levantaré mi bandera. Wow. Y traerán en brazos tus hijos, y tus hijas serán traídas en hombros. ¿Cuál es la bandera de Jehová? La bandera de su reino que Él va a levantar ante todos los pueblos. No deje de ver el próximo video. Allí vamos a ampliar esto en gran detalle. Vamos a seguir con lo que estamos con la cultura. Hay otro elemento que todas las naciones comparten en común, y es la Constitución. Todos los gobiernos tienen una Constitución, así como el reino de Dios tiene su Constitución, y como ya estudiamos, una Constitución es un contrato entre el pueblo y su gobierno,
Y en muchos sentidos una constitución es un documento cultural, porque contiene en forma codificada las leyes, los ideales, los valores de las personas o del rey, cuando hablamos en el caso del gobierno de Dios, porque quien la escribe es el rey, es Dios, y él allí expresa su voluntad, él allí expresa las leyes, los ideales, los valores culturales que él espera ver en los ciudadanos de su reino. Así que nosotros hemos aprendido también, mis queridos, que las naciones tienen un código moral. ¿Cómo así un código moral? El código moral de una nación encarna los estándares morales bajo los cuales las personas han acordado vivir, según las cuales han elegido gobernarse por sí mismos. Así que los códigos morales, en la mayoría de los casos, consisten en estándares que han sido escritos y en estándares que no están escritos. Y mencionamos esto un poquito ya en videos anteriores. Por ejemplo, los estándares escritos se expresan a través de leyes y de estatutos, mientras que los estándares no escritos se transmiten principalmente a través de tradiciones, costumbres y la cultura del pueblo. Respetar, por ejemplo, la propiedad de otras personas, no dar falso testimonio en la corte, no robar, no asesinar, no cometer adulterio. Todo esto forma parte del código moral en prácticamente todas las naciones y gobiernos de la tierra, en casi todos. Y fíjense que ¿quién escribió esto? El rey, rey de reyes y señor de señores, y cómo este código moral ha sido replicado en la mayoría de los gobiernos del mundo. Ahora, una séptima característica que voy a mencionar aquí es que tienen todos los países, son lo que se llaman valores compartidos. Los valores compartidos, ¿qué son? Para tener un país que funcione, por ejemplo, de una manera efectiva, las personas deben compartir los mismos valores en común. Por eso le puse aquí, los valores compartidos son parte de la cultura. Ustedes se imaginan ustedes viviendo en un lugar donde la mayoría de personas están de acuerdo a que se aborte, que están de acuerdo a que si una persona hace algo malo, lo ejecuten en la silla eléctrica, y ustedes viven en ese lugar y ustedes no están de acuerdo con eso. Va a haber un choque de ideas, un choque de cultura, principalmente si ustedes están en posiciones altas en el gobierno, cuando toda la ciudadanía de allí está en contra de lo que tú aceptas y crees. O sea, los valores compartidos es cuando las personas se ponen de acuerdo hacia lo mismo que van a creer, lo mismo que van a valorar, como la vida, la paz, la libertad. Y esto va a formar parte de la cultura de esa región. Ahora, mis queridos, cada nación desarrolla sus propias costumbres, que se llaman las normas sociales. Las costumbres son también parte de la cultura. Las costumbres se derivan de los valores compartidos de una nación. Una costumbre, por ejemplo, es una forma habitual de hacer algo, un patrón de comportamiento que no solo es comúnmente aceptado, sino que también se espera que tú actúes de esa forma. Así que en general las costumbres son consistentes en toda una nación, aunque hay variaciones regionales dependiendo del territorio. Muy a menudo las costumbres de una nación son tan distintivas que se convierten en un punto de identificación para esa nación y para esa cultura. Muchas veces los alimentos que se comen, el tipo de vestimenta que se hace tan fuerte esto, que esto define la nación y por ende la cultura de esa nación. Finalmente, para entrar al detalle cultural en la constitución del reino, hay normas sociales. Esas normas sociales, que también las podemos ver como costumbre, son similares, tienen una fuerza en la sociedad y la mayoría de las personas la practican en un territorio donde viven las personas. Violar una costumbre puede ser considerado algo excéntrico. Violar una norma social se puede correr el riesgo hasta de ser aislado
de la sociedad. Así que, amigos y hermanos, todos estos elementos, la tierra, el idioma, las leyes, los símbolos, la constitución, el código moral, los valores compartidos, las costumbres, las normas sociales, todo esto comprende lo que nosotros llamamos cultura. Cultura. Así que la cultura la podríamos definir desde el punto de vista sociológico como las creencias tradicionales, las formas sociales y los rasgos materiales de un grupo racial, religioso o social. Es decir, los padres y la sociedad enseñan a los niños los elementos de la cultura, y a medida que los niños aprenden e internalizan esos elementos culturales, comienzan entonces a experimentarlos y a vivirlos. Ahora, hermanos, en segundo lugar, todos pensamos como el entorno en el que crecemos. En otra palabra, tú eres una suma de donde tú estuviste allí con la cultura que se reafirma en ese lugar. Nuestra interacción intelectual en nuestro entorno produce literalmente una forma de pensar en nosotros que se convierte en nuestra forma de vida, y así nos capacitamos en nuestra cultura. Ahora bien, ninguno de nosotros nace con una cultura. Nadie nace con una cultura. Nacemos en una cultura, pero no nacemos con la cultura dentro de nosotros. La cultura también puede definirse como ese patrón integrado de conocimiento, de creencias, de comportamiento humano que depende de la capacidad del hombre para aprender y transmitir conocimientos a las generaciones venideras. Ahora, como ya dije, desde ese punto de vista, entonces, por ejemplo, podríamos decir que el mundo de los negocios, la cultura define el conjunto de actitudes, valores, las metas, las prácticas compartidas que caracterizan a una empresa o a una corporación. ¿Y qué, por ejemplo, en la parte científica? La parte científica, la cultura significa creer en un medio que ya ha sido preparado. Esa es una imagen poderosa, mis queridos. Cada uno de nosotros llegamos a la tierra en un medio que ya ha sido preparado. El país y la cultura de nuestro nacimiento. Nosotros no elegimos nacer en una cultura o nacer en un país. Nacemos y ya la cultura y el país está allí. Inmediatamente nacemos, comenzamos a crecer en ese medio, a moldearnos, a influenciarnos por las costumbres, los valores, el código moral que allí se practica, las normas sociales de nuestros padres, de la comunidad, de la sociedad, de la escuela donde vamos. Aprendemos el idioma, las leyes que están allí. Así que este medio de crecimiento es donde aprendemos nuestros prejuicios, nuestros odios, nuestros celos, nuestra codicia y también nuestro orgullo, parte cultural. Entonces, ¿qué pasa? Un día descubrimos el reino de los cielos, descubrimos este sistema de gobierno. Entonces nacemos de nuevo para poder ver el reino de Dios y nos convertimos ¿en qué? En ciudadanos del reino de los cielos. Y es ahí donde, mis queridos hermanos, comienza el gran desafío para muchas personas, incluyéndome a mí. Cuando nosotros entendemos esto, después de tal vez pasar 20, 30, 40 años en medio de una sociedad, en medio de una cultura, en medio de una forma de pensar, de repente nos encontramos ahora en una cultura completamente nueva, diferente, un medio ambiente totalmente diferente, con muchas cosas que necesitamos aprender y otras cosas que nosotros necesitamos desaprender. Y ahí es donde está el problema. ¿Cómo nos deshacemos entonces de esa vieja cultura en nuestros corazones, en nuestras mentes, para entonces vivir en esa nueva cultura? ¿Cómo? Ese es el desafío universal para cada creyente que tiene la doble ciudadanía que ya mencionamos, mis amigos. Como ustedes pueden ver entonces, la cultura también
es lo que se encuentra en el centro del gran conflicto cósmico entre el reino de Dios y el reino de las tinieblas. Ahora, la tierra es el campo de batalla. La batalla por la tierra es la batalla por la cultura. La cultura es la manifestación del pensamiento colectivo del pueblo. En otras palabras, cualquier cosa que la gente en su conjunto piense colectivamente, sus creencias, sus valores, sus ideales, etc., se convierten también en su cultura. Ahora, ¿por qué le estoy diciendo todo esto, mis queridos? Aquí es donde quien controla las mentes de las personas controla la cultura de esa persona. Voy a repetirlo. Quien controla las mentes de las personas controla la cultura que esta persona tiene. Quien controle las mentes va a controlar la cultura. Y quiero compartir con ustedes, de manera ya para terminar esta parte, lo que dice el libro de Proverbios, capítulo 23, versículo 7, la primera parte de este versículo dice: porque según piensa en su alma, así es. En otras palabras, la Biblia nos dice aquí que así como un hombre piensa, como un hombre tiene sus pensamientos en su corazón, en su mente, así es él. En otras palabras, tú eres lo que piensas, yo soy lo que pienso. Esto significa entonces que la forma en que pensamos determina en quién nos convertimos. Esto es bien poderoso, mis queridos. Esta es una de las partes de la Constitución que más me apasiona. Tú eres lo que piensas. En otras palabras, tú eres lo que eres hoy debido a las decisiones que tú tomaste en el pasado. La forma en que pensabas, la forma en que tú hacías la cosa, por la forma en que tus pensamientos estaban, es lo que te ha llevado a hoy ser lo que tú eres. Repito, la forma en que pensamos va a determinar o determina quién soy o en quién me voy a convertir. Por eso es que en este contexto, cuando el sabio Salomón habla de que el corazón es la mente, nos está diciendo que el reino de Dios es un reino del corazón, es un reino de nuestra mente. Por lo tanto, el Rey del cielo está luchando por las mentes de las criaturas que Él creó a su propia imagen. Recuerden Génesis 1:26, Dios nos creó a su imagen, Dios nos creó como un espejo, a su semejanza. Dios quiere que nosotros pensemos, que tengamos la mente del reino. Por eso le hemos llamado a este canal de YouTube La Mente del Reino, porque es una forma de pensar muy diferente a como piensa la mayoría de los sistemas de gobierno de esta tierra. Y la Constitución nos lo dice, la forma en como tú piensas, ese eres tú. Vas a pensar como un pagano, eres un pagano. Vas a pensar como una persona derrotada, eres un derrotado. No tienes que serlo en el momento, pero si piensas como un derrotado, ya estás derrotado. Eso es lo que la palabra de Dios está diciendo aquí. Es bien poderoso, mis queridos. Entonces, ¿cómo la cultura se manifiesta? ¿A través de qué se manifiesta la cultura? ¿Y cómo se manifiesta esta cultura? Esta parte es la que vamos a hablar en 2 videos subsiguientes. ¿Cómo se manifiesta la cultura y en qué aspectos se manifiesta la cultura? Pero yo quiero hacerte un llamado en esta hora. Si has entendido lo que es la cultura, Dios en su sistema de gobierno, en su país, tiene una cultura muy peculiar. Tiene un sistema de valores, tiene un código de ética, tienes unas normas que se comparten, tienes leyes, todo lo que forma la cultura. Yo te hago una pregunta ahora. Yo no sé de dónde tú vienes, de qué país tú vienes, dónde te criaste, dónde absorbiste la mayoría de las cosas
que forman tus pensamientos y por ende hacen que tú eres la persona que eres. Pero yo te quiero preguntar algo en esta hora. ¿Quieres tú tomar la decisión de decirle a Dios, Señor, no importa de dónde yo vengo, no importa de cómo mis pensamientos se han formado, yo quiero decirte en este momento que yo quiero que tú seas mi rey y que tu reino, tu cultura, sea mi cultura? ¿Quieres que Dios pueda moldear tus pensamientos a la mente del reino y que la cultura del reino sea la cultura en la cual tú vivas desde ahora en adelante? ¿Quiere decírselo al Señor conmigo en esta hora, orando? Vamos a orar. Nuestro Padre y nuestro Rey que estás en los cielos, en esta hora, oh Dios, te damos las gracias, porque eres un Dios poderoso, un Dios grande, benevolente, un Dios que tiene normas, un Dios que tiene leyes, un Dios que tiene costumbres, cultura para sus ciudadanos. Oh Señor, si hasta ahora nuestras ideas son las que nos han llevado a vivir como estamos, nosotros queremos decirte, oh Padre, que queremos que tu cultura sea nuestra cultura, que tus leyes sean nuestras leyes, que tus normas sean nuestras normas, que tus estatutos sean nuestros estatutos y que podamos vivir con la mente del reino de los cielos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, amén. Que Dios te bendiga. Hasta el próximo video.